Buenas, pues hoy vamos a ver el siguiente ejercicio que tiene encuentre intensidad de base, intensidad de colector, intensidad de emisor, voltaje base emisor, voltaje colector emisor y voltaje colector base. Si el transistor tiene una beta de 150, Eh, nos da el siguiente diagrama que corresponde al diagrama de la polarización fija. En este caso vamos a hacer las mallas de este tipo de polarización fija. Este tipo de polarización fija vamos a tener la malla base emisor y la malla colector emisor. En este caso vamos a tener en cuenta dos intensidades, que es la intensidad de base y la intensidad de colector. Haciendo nuestra malla quedaría malla base emisor para encontrar IB, quedaría el voltaje de la fuente BB menos la intensidad de base por la resistencia de base menos el voltaje base emisor. Todo esto igual a cero. Entonces despejamos la intensidad de base y nos quedaría el voltaje de la fuente BB menos voltaje base emisor entre resistencia de base. Ahora bien, dentro de esta malla igualmente podemos demostrar la intensidad del colector, que sería intensidad del colector igual a beta por la intensidad de base. Sustituimos nuestra intensidad de base con nuestra IC, nos quedaría la fórmula intensidad IC es igual a la beta por el voltaje de la fuente BB menos voltaje base emisor entre la resistencia de base. Entonces nos quedaría la siguiente malla, que sería la malla colector emisor, que sería nada más demostrar voltaje colector emisor. Nuestra malla quedaría BCC menos intensidad del colector por la resistencia del colector menos voltaje colector emisor. Todo esto igual a cero. Entonces despejamos nuestro voltaje colector emisor y nos quedaría igual a BCC menos intensidad de colector por la resistencia del colector. Teniendo en cuenta esto, sacamos nuestras tres ecuaciones principales, que es la de intensidad de base, intensidad de colector y el voltaje colector emisor. Teniendo en cuenta estas ecuaciones, ya podemos definir nuestro ejercicio. La primera cosa que nos piden es la intensidad de base. Pues ya la tenemos, sería igual a voltaje de la fuente de base menos el voltaje base emisor entre la resistencia de base. Sustituimos y nos queda 5 volts menos 0.7 volts entre la resistencia de base, que es 10 kilo ohms, y nos da como resultado 430 microamperios nuestra intensidad de base. Lo siguiente que vamos a sacar sería la intensidad de colector, que sería la beta por la intensidad de base que hemos calculado arriba. Entonces nos quedaría intensidad de colector igual a 150, que es nuestra beta, por 430 microamperios. Y esto nos da como resultado 64.5 miliamperios. Lo siguiente que nos piden sería la intensidad del colector, que es igual a la intensidad de base más intensidad de colector. Nos quedaría entonces intensidad de emisor, que es igual a 64.5 miliamperios más 430 microamperios. Entonces la intensidad del emisor nos quedaría en 64.93 miliamperios. El voltaje base emisor, pues sabemos que es igual a 0.7 volts. Ya lo tenemos. Lo siguiente sería el voltaje colector emisor, que la ecuación nos dice que es igual a BCC menos intensidad del colector por la resistencia del colector. Entonces BCC nos queda en 10 volts menos la intensidad del colector que habíamos visto aquí arriba, menos 64.5 miliamperios multiplicado por los 100 ohms, que es la resistencia del colector. Nos da entonces como resultado nuestro voltaje colector emisor igual a 3.55 volts. Seguido nos piden el voltaje colector base, que es igual a voltaje base menos voltaje del colector. Entonces tenemos estas dos ecuaciones que nos dice que el voltaje base emisor es igual al voltaje base y nuestro voltaje colector emisor es igual a voltaje colector menos voltaje emisor, que lo cancelamos porque es igual a 0 volts. Entonces nos quedaría nuestra ecuación
voltaje colector base es igual a 0.7 volts menos 3.55 volts. Y esto nos da como resultado voltaje colector base que es igual a menos 2.85 volts. Y así concluimos nuestro ejercicio.